Bueno, en esta clase vamos a crear la tabla de pacientes. Vamos a abrir el Management Studio, vamos a ir a la carpeta Tables y vamos a dar clic derecho sobre Tables y vamos a crear una nueva tabla. Vamos a darle clic y ahí ya vamos a poder ingresar los campos de la nueva tabla que vamos a crear. En este caso va a ser la tabla de pacientes. Entonces, vamos a empezar. En principio, vamos a tener un campo en el que vamos a referenciar a cada paciente unívocamente, es decir, el ID del paciente. Entonces, vamos a escribir ID paciente en camel case, lo que significa que cuando comienza la segunda palabra, le ponemos la primera letra mayúscula, así lo vamos a leer mejor, y aquí vamos a poner un tipo de dato entero, por ejemplo. Vamos a agregar otro campo más que va a ser el nombre del paciente y le vamos a dar un tipo de dato varchar 50, por ejemplo. Ahí está bien. Después seguimos con el apellido varchar 50, también igual que el nombre. Después vamos a poner la fecha de nacimiento. Vamos a poner F nacimiento. Y acá le vamos a poner este tipo de datos, le vamos a poner dates. No necesitamos la hora. Únicamente con tener la fecha es suficiente para la fecha de nacimiento. Si necesitamos la hora, en un caso en particular le ponemos date time, en este caso dates. Vamos a crear un campo nuevo para el domicilio, donde vive este paciente. Vamos a ponerle varchar 50 también. Vamos a especificar un campo para saber de qué país es. Por ejemplo, vamos a poner ID país y a este tipo de dato le vamos a poner un char3, que son los tres primeros caracteres con lo que identificamos cada país. Después le vamos a poner un teléfono de ese paciente. Vamos a ponerle un varchar 20 y también vamos a tener un turno para este paciente, porque el paciente puede tener turnos. Entonces, vamos a ponerle ID turno int. Vamos a poner el ID especialista con el que se atendió y le asignamos un integer. Vamos a seguir con un campo de alta de este registro, un campo fecha alta. Este es un campo en el que se guarda la fecha y la hora en el que este registro se dio de alta. Es muy útil para tener un registro de en qué momento se dio de alta el paciente. Para control, para mantener una fecha de control, entonces le vamos a poner datetime. Y vamos a especificar una clave primaria para esta tabla, un campo en el que podamos identificar a toda esta información, todos estos registros, por un campo. Y va a ser ID paciente. Es la clave candidata para hacer primary key. Entonces vamos a seleccionar ID paciente y vamos a dar clic en la llave de primary key. Vemos que ahí se pinta la clave en el campo, en amarillo, indicándonos que ese campo va a ser primary key y vamos a guardarla. Vamos a poner el nombre de la tabla, paciente
Se suelen poner en los nombres de la tabla en singular. En vez de poner pacientes, le vamos a poner paciente, porque refiere a la entidad paciente. Se entiende que en este objeto o en esta entidad va a haber muchos pacientes. Entonces, la entidad como tal es paciente. Entonces le damos OK y la guardamos. Bueno, vamos a analizar un poquito a ver si esta tabla está correctamente normalizada. Lo que vamos a hacer es pensar, por ejemplo, yo acá tengo dos campos que me refieren, estos dos campos me refieren a que este paciente ha tomado un turno con un especialista, ¿sí? La pregunta es, si nosotros analizamos la primera forma normal, nos dice que cada atributo de la tabla deberá tener un valor atómico, es decir, que no se van a permitir grupos repetitivos. ¿Qué pasa si este paciente tiene más de un turno tomados con distintos especialistas? Entonces a mí se me van a repetir el mismo paciente para los X turnos que tengan con X especialistas. Entonces ya rompe la primera forma normal. ¿Por qué? Porque va a haber grupos repetitivos. Se me va a repetir el paciente con la cantidad de turnos que tenga. Entonces, claramente, estos dos campos, I de turno e I de especialista, no tendrían que estar en esta tabla. Eso rompe la primera forma normal y no solo rompe la primera forma normal, sino que no cumple la segunda forma normal, en la que nos dice que todos los atributos no clave, es decir, estos dos por ejemplo, dependen por completo de la clave primaria. Y estos campos no dependen por completo de la clave primaria y de paciente. No dependen, refieren a un turno que no depende del paciente. Es decir, están relacionados con un paciente, pero no dependen de esta tabla. Entonces, por supuesto que esto también no cumple la tercera forma normal en la que dice que el atributo o el valor del atributo no debe depender del valor de otro atributo clave. Es decir, si este valor cambia, por ejemplo, ID turno, me cambia de valor, automáticamente me va a cambiar el valor del ID del especialista. Entonces no puede ocurrir. Pero vamos a enfocarnos en en las formas que ya no se cumplen. Entonces estos dos campos hay que removerlos de esta tabla, ¿sí? Porque está mal. Ahí los hemos eliminado. Y ahora vamos a revisar la primera forma normal en la que nos dice que cada valor de las tablas tiene que ser atómico y no se permitirán grupos repetitivos. Y ahora en principio estaría bien porque voy a tener distintos pacientes almacenados en esta tabla y cada uno con sus propiedades, con su domicilio, su fecha de nacimiento, su país, su teléfono, nombre y apellido. Además, el ID de paciente que va a ser incremental, se va a ir incrementando, eso nos va a dar valores únicos en la tabla. Entonces, por lo tanto, también cumplimos con la segunda forma normal que nos dice que todos los atributos no clave dependen por completo de la clave primaria. El nombre depende de la clave primaria porque es el nombre, el apellido también, fecha de nacimiento, el domicilio, el ID país también, porque está relacionado con el país de residencia del paciente, teléfono y fecha de alta. Fecha de alta del registro es podríamos tenerlo, no, pero pues en este caso para no confundirlo vamos a sacar fecha de alta. Entonces ya tenemos todos los registros que dependen directamente de la clave primaria. Por lo cual ya estamos ante, digamos, se cumple la segunda forma normal. Está normalizado en segunda forma normal.
Y en tercera forma normal también, porque ninguno de estos atributos no clave dependen de otro valor, es decir, si alguno de estos atributos cambia su valor, no dependen de otro, es decir, que digamos, si alguno de estos valores cambia, no es necesario cambiar algún otro valor de la tabla. Así que con esta estructura para la tabla pacientes estaríamos bien. Podríamos agregar, por ejemplo, después de teléfono podríamos agregar el email del paciente, ¿sí? Vamos a poner un varchar30 y podríamos agregar también una observación del paciente. Acá vamos a ponerle varchar 1000 porque la observación puede ser amplia y ya estamos bien ahí. Entonces vamos a guardar. Esta tabla fue normalizada en tercera forma normal, como dijimos, como repasamos en la clase anterior, en función de la teoría y la práctica, hemos deducido que esta está en tercera forma normal.